Evangelio de Marcos, capítulo 3 y 4. Y dice, el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y les echaban para ver si en el día de sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Wow. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Wow. Vamos a arrimar un poquito para acá. Ok. Perdón. Y los discípulos inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les descubriese. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¡Wow! ¿Se imaginan qué carácter tenían para que Jesús les hubiera puesto así? Boanerges, que significaba hijos del trueno. También escogió a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamados, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo
que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí, permítanme, estoy subrayando esto. Es algo importante. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo o el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A ver, permítanme escribir aquí algo. A ver. Muy bien, seguimos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y aún al que no tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Después también decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a los que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se inundaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Palabra de Dios. Este fue el capítulo 3 y capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Vamos a ver ahora, queridos, qué podemos extraer. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Alguien puede dejar algún comentario si gusta. ¿Qué más les gustó? ¿O de qué quieren que hablemos en este momento? ¿Ok? Déjenme saber. Bendito Dios, entraron varias personas. Personitas que se interesan en estudiar, en aprender de la palabra de nuestro Dios, que es la mejor parte que vamos a tener en la vida. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar aquí. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió grande multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de muchas partes, ¿verdad? Les dijo, ténganme siempre una barca lista, porque viene mucha multitud, mucha gente, y se me echan encima, lo aprietan, ¿verdad? Entonces todos los que tenían enfermedad querían acercarse a él para que lo sanara. Pero los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y reconocían que él es Dios. Le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él mandaba, les decía, silencio, los reprendía y no dejaban que dieran voces para que no le descubrieran, dice aquí. Bueno, toda la gente
al verle le reconocía. Querían ir a él, quería que lo sanara. Y mucha gente lo amaba, lo seguía, porque su vida era de servicio y les demostraba el amor que sentía por ellos. Les sanaba, les daba de comer, les daba palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. A nosotros, ¿cuánto nos siguen? ¿Cuánto nos quieren? ¿A quiénes les gusta pasar el tiempo con nosotros? ¿Quién dice, yo voy a visitar a esta persona? Me gusta cómo es, me gusta platicar con ella. Pero a veces es al contrario, ¿verdad? A veces nadie quiere estar con nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué nadie quiere estar con nosotros? ¿Por qué no recibimos llamadas por teléfono? ¿Por qué no un mensaje? ¿Por qué? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Siempre estamos así, con cara de enojado? ¿O tenemos una sonrisa, querido? ¿Cómo es nuestro carácter? A Jesús lo seguían, gran multitud, ya sea por conveniencia, y muchos por conveniencia y muchos por amor. Querían estar a su lado. Los discípulos lo siguieron por amor y mucha gente. Aquí dice que los demonios daban voces y le reprendían. Y él le decían, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le decía, cállense, no me descubran. Porque pues dice que no había llegado su tiempo. Pero más que nada, porque Él lo necesita, que los demonios enseñen de Él, hablen de Él. Háganle caso, Él es el Hijo de Dios. Dios no necesita de demonios para que lo den a conocer. Él quería que la gente lo reconociera. La gente se supone que conocía las Escrituras y que lo estaban esperando. Él quería que lo recibieran por amor, porque Él conocía, porque lo conocían, lo reconocían, que era el Mesías prometido. No necesitaba que los demonios les enseñaran a nadie. Después, escogió discípulos. Escogió a sus 12 discípulos para mandarlos a hacer su obra, para que cuando Él ya no estuviera, porque Él sabía que había venido. Jesús no vino para disfrutar la vida como nosotros. Jesús vino a morir. Él sabía su misión. Él sabía que había nacido para entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados, por amor a usted, por amor a mí. Él escogió estas personas para que cuando Él quedara, estas personas siguieran predicando de su evangelio, del evangelio eterno, del evangelio que trae esperanza y vida eterna. Estos discípulos, cuando los escogió, miren, aquí ya comentamos hace rato, ¿verdad? 2 de ellos, su carácter era explosivo. Su carácter tenían un carácter tremendo. Decían muchas groserías. Eran pescadores. Dice que en un versículo dice que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Quién decía? Que eran del montón. Eran vulgares, ¿verdad? Eran vulgares, no sabían expresarse. Eran groseros, gritones, peleoneros. Y el Señor les llamó hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos esperanza. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo somos? ¿También somos de un carácter explosivo? ¿De un carácter que nadie quiere estar con nosotros? Jesús lo puede modelar. Jesús lo puede cambiar, así como lo hizo con ellos. Estos hombres no entendían. Ellos también pensaban que Jesús había venido a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos pensaban que Jesús había venido para subyugar a los romanos, porque a ellos los tenían oprimidos. Entonces ellos pensaban que había Jesús venido para liberarlos. Pensaban que era el mundo, el reino terrenal que Jesús venía a establecer. No habían entendido todavía. Y tenían esa esperanza, por eso querían hacerlo rey. Y cuando mataron a Jesús, ellos sufrieron, porque vieron sus esperanzas frustradas. Ellos vieron que todas sus expectativas
Todos sus deseos, todas sus ilusiones se venían abajo. Jesús estaba muerto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Pero cuando Jesús resucitó, los llamó. Y ellos pudieron entender. Ahora ellos pudieran comprender. Jesús les había dicho que iban a recibir al Espíritu Santo. Que estuvieran preparados. Que estuvieran listos, que oraran. Que se mantuvieran en unidad. Y después que Jesús resucitó, les dijo, he aquí me voy, pero vendré mientras ustedes manténganse unidos, porque viene el Espíritu Santo y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, todo lo que han aprendido de mí, todo lo que han visto en mí. Entonces ellos se llenaron de fe, de gozo, al ver que su maestro había resucitado. Al recordar todo lo que les había dicho, yo voy a resucitar, eso lo olvidaron. Pero entonces vieron resucitado a su maestro y se fueron, bien alegres, bien contentos. Y dice que estaban allí unidos, todos juntos, orando. Y vino un estruendo, que era el Espíritu Santo, que llegó como llamas, como un fuego ardiente sobre ellos. Y entonces empezaron a predicar con más ganas. Y todo lo tenían en común. No decían, esto es mío, esto es mío. Ya no eran egoístas. Habían sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque querían, porque ellos decidieron aceptar. Porque, querido, no es de que ahora yo quiero ser mejor, voy a tratar de ser mejor cada día. No, no es por nuestra fuerza. Es decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame, Señor. Y hacerlo cada día, ponernos en sus manos, querer, anhelar el reino de Dios, querer vivir para Dios. Es así que vamos a ser transformados, de ninguna otra forma. Solamente con la ayuda de nuestro Dios es que podemos ser transformados, así como lo fueron estos discípulos a los cuales Jesús escogió. Y después ellos siguieron haciendo la obra. Y miren que su obra hasta dónde ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Y así el mensaje se va transmitiendo de una persona a otra, a otra. Y nosotros que conocemos, queridos, esa es nuestra misión, ir y predicar a otros el Evangelio de Dios. El Señor quiere que todos lo conozcan. Él viene pronto y quiere que todos conozcan de su amor para que estemos con Él un día cuando Él se manifieste en las nubes del cielo. Quiere que todos estemos allí, que nos preparemos a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, hijos, a mamá, hermanos, vecinos, a todos. Él quiere llevarnos con Él, quiere que estemos con Él. Pero ¿qué pasaba? Aquí había grande objeción, había trabas, dificultades. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, que supuestamente eran los que tenían que saber, los que tenían que enseñar al pueblo del amor de Dios, eran los que más se oponían a Él. No le querían reconocer, eran orgullosos. Ellos decían que por obras de Belcebú es que Jesús podía sacar los espíritus inmundos. Y decían, por Belcebú echa fuera los espíritus inmundos. Él tiene espíritu inmundo. Y miren lo que Jesús les dijo. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué quiere decir? Y muchas personas se preocupan por esto. Muchas personas se preguntan y han preguntado, ¿será que yo ya no tengo perdón? ¿Será que yo ya ofendí al Santo Espíritu y ya no tengo perdón? Y se preocupan por esto. Pero saben, esto quiere decir que no han ofendido al Espíritu Santo, porque todavía se están preocupando por eso.
quiere decir que Dios le sigue llamando. Porque cuando usted siente una vocecita en su cabeza que le dice, estás mal, busca al Señor, arrepiéntete de tus pecados, y está preocupado porque se ofendió al Espíritu Santo, quiere decir que no lo ha hecho, porque todavía está preocupado por eso. Cuando nosotros, queridos, ofendemos al Espíritu Santo y que ahora estamos condenados, es cuando decimos, no te quiero, Espíritu, no te quiero, aléjate de mí, vete. Entonces nosotros lo estamos ahuyentando. O decir como ellos, tiene espíritu inmundo, le decían a Jesús. No reconocer a Jesús y blasfemar contra el Espíritu. Eso es. Cuando entonces dice que somos reos de juicio eterno. No reconocerlo. Pero si todavía nos preocupamos, es que tenemos todavía el Espíritu que nos está hablando al corazón, nos está diciendo lo malo que hemos hecho o dónde estamos fallando. Así que si usted no lo ha hecho y tiene esa vocecita, no se preocupe, no ha ofendido al Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver aquí. Aquí Jesús contó una parábola del sembrador. Esta parábola ya la explicó aquí, la explicó enseguida, la dijo, pero enseguida la explicó. Dice que pero vamos a tocarla nuevamente para recordarlo. Dice aquí que el sembrador salió a sembrar. Y buena semilla, vamos a empezar al principio. Dice que parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Después, otra cayó en pedregales, pero no había profundidad, estaba en la piedra, nada más hay poquito de tierra. Y dice que se quemó y se secó porque no tenía raíz. Después otra cayó entre espinos, pero los espinos pues la ahogaron, la taparon, se ahogó, ¿verdad? Y no dio fruto. Pero otra parte, ¿qué pasó? Cayó en buena tierra y dio fruto. Y brotó y creció y produjo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? El sembrador siembra. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Dios. Es Dios el que planta la semilla, su palabra, las santas escrituras. La planta, nosotros la leemos y está sembrándola en nuestro corazón. Se está sembrando la buena semilla en el corazón. Y nosotros, los que cayó en el camino, dice, los descuidados que nada más la leen, a ver qué encuentro, no prospera. No prospera. Dice, vienen las aves del cielo, se la comen. No prospera. Los pedregales, dice, que reciben la palabra con gozo. Sí, la reciben alegres. Sí, yo quiero. Pero dice al momento, están allí, pero después viene alguna prueba, alguna tentación y se seca. Se olvidan de la palabra, dejan las santas escrituras botadas por allí y ellos siguen en su camino. Se olvidan porque no tienen raíz. Es de corta duración porque viene la tribulación o la persecución y tropiezan y no llevan más fruto. Después, los que en espinos. Vienen los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, trabajo, porque que un trabajo, que otro trabajo, porque quiero prosperar en este país o en cualquier lado. Trabajan, nos afanamos y nos olvidamos de la palabra de Dios. Debemos de ser temperantes en todo. Es trabajar para tener para comprar la comida, los biles, pagar renta, pagar nuestras necesidades y dedicar un tiempo para el Señor. Les aseguro, queridos, que si ponemos a Dios por sobre todas las cosas, el dinero luce más. Dice el Señor. Tenía el versículo y se me fue. Dice, ya está aquí. Poned a Dios en primer lugar. Buscad a Dios por sobre todas las cosas. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor sabe recompensar a sus hijos que esperan a Él, que le buscan, que lo ponen en primer lugar. Entonces, estos son los que le buscan, que quieren, pero los afanes la quitan de su vida. Pero miren la buena noticia.
dice que hay la semilla que cayó en buena tierra. La semilla cayó en buena tierra. Y estos son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. La atesoran en su corazón porque sienten la necesidad de Dios en su vida y la aceptan con gozo. La agarran, la estudian cada día, la estudian, piden a Dios de su ayuda y salen alegres a la vida, están felices, somos felices, damos alegría, gozo, está la paz en nuestros corazones, porque aunque haya necesidad o haya pobreza o haya problemas, confiamos de que nuestras vidas están escondidas en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos escondidos en Él. Y dice, y dan fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo. Así como a Jesús muchos lo seguían, muchos lo amaban. ¿Por qué? Porque su vida era hermosa. Él transmitía amor. Los niños lo seguían. La gente lo seguía porque su vida era llena de gozo. Jesús era alegre, no era triste, no era amargado. Él manifestaba amor y ayudaba. De esta forma, mucha gente lo amaba y lo seguía. Así nosotros, nuestra vida debe de ser de servicio también. Es difícil, pero debemos de hacerlo. Y con la ayuda de Dios se puede. Así que, querido, ¿con qué semilla nos identificamos? ¿Qué semilla es la que está en nuestras vidas? Ojalá que sea que la que cayó en buena tierra, porque esta nos lleva a la vida eterna, a la presencia de nuestro Dios. Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios siempre está allí. Así como Adán, que se escondió, ¿verdad? El Señor estaba allí buscándolo. Él siempre iba a buscarlo. Pero Él se alejó, se escondió. Así sucede con nosotros, que nos alejamos a veces. Y el Señor no nos va a forzar. Él no fuerza a nadie. Aquí dice también ahora, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No, ¿verdad que no? Se pone arriba. Así somos nosotros, la luz del mundo. No nos vamos a esconder, vamos a salir adelante. Que todos vean que amamos a Dios, que nuestro testimonio debe de ser lindo. Una vida de servicio, dijimos, como la del Señor. No hay nada oculto que no se haya manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Todo sale a la luz, todo tiene que salir a la luz. Y va a salir a luz lo bueno y lo malo. Así que demos testimonio y hagamos lo mejor, porque todo sale a la luz, ¿verdad? Otro consejo más que da. Mira lo que sois, porque con la medida con que mides, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir aquí? Que no juzguemos a nadie, porque así como tú mides, así serás medido. Y aún si das, se te dará, pero si no das, aún lo que tienes se te quitará. Aquí hay dos consejos: no juzgar y ayudar. Ayudar. ¿Tienes algo? Compártelo. ¿Tienes $1 o $1? Ayuda. ¿No tienes? Da una sonrisa, da un buenos días, da un Dios te bendiga, una palabra de esperanza. Lo que podamos es ayudar con nuestra vida. No es necesariamente económico, sino con la palabra de Dios, un buen consejo, una buena palabra de esperanza. Que nada nos cuesta, ¿verdad? Versículo 30 del capítulo 4 dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y da el ejemplo de un grano de mostaza. Dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeñita que existe. Yo no he visto al granito de mostaza, he visto la quinoa. ¿Cómo es la quinoa? La quinoa es un granitito, pero pequeñitito. Y dice, pues que la semilla de mostaza es aún la más pequeñita. Entonces, pero dice que cuando se siembra,
Se da un árbol gigante, un árbol grande, ¿verdad? Dice, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, aquí dice grandes ramas, pero bueno, miren, no me quiero equivocar. Dice que se hace la mayor de todas las hortalizas. Así que yo no sé, usted sabe, déjeme saber. No he buscado qué es la mostaza, un árbol o un vegetal, una hortaliza, no lo sé. Bueno, pero dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, o sea que se hace grande, frondosa, ¿verdad? La mayor de las hortalizas. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos nosotros tenemos la fe, una fe pequeñitita, insignificante como el grano de mostaza, chiquitita. Pero si le pedimos al Señor, dame fe, Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe cada día. ¿Cómo se dice en la Biblia que se hace la fe? ¿Cómo crece la fe? Dice que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Estudiando las Sagradas Escrituras es que podemos ser sabios, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras trae de todo nos enseña y nos dice que podemos ser sabios escudriñando las Escrituras. Entonces, la fe es pequeñita, pero a medida que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nuestra fe va en aumento, hasta que el día es perfecto en nuestras vidas, hasta que llegamos al conocimiento de todo, al conocimiento de las Sagradas Escrituras que nos enseñan de Dios, al conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que podemos llegar a ser como Él. Y no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Yo veo mucha gente enojada. Hemos platicado y usted mismo lo puede ver. ¿Cómo encuentra la gente en la calle? Con su cara enojada, con su cara triste, con su cara de 1000 problemas. Y hay gente gozosa. Hay gente gozosa que te regala siempre una sonrisa. Pasa y te sonríe. Buenos días, hi. Y de todo hay, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a demostrar siempre, vamos a sacar lo que tenemos dentro. No podemos tener una cara alegre, sonrisa, si nuestro corazón está triste o estamos enojados siempre. Yo no sé. Me pongo de ejemplo. ¿Cómo me ve usted? ¿Enojada? No porque esté en el teléfono o usted mismo, porque la cara, fíjense, la cara se va haciendo como nosotros somos. Si nosotros siempre estamos enojados, vamos a tener nuestra cara enojada, siempre. Caminamos siempre enojados. Si tenemos una cara apacible, así va a ser nuestra cara. Por eso estemos viejitas o así que se muestran así. Ese es su ceño que ya tienen, porque en ese ceño siempre lo han tenido. Se arrugan aquí, se hace la arruga, porque siempre están frunciendo la cara, ¿verdad? O siempre estamos frunciendo la cara. Así que hay que tener cuidado cómo queremos tener la cara cuando seamos viejitas. Ya se me está diciendo viejita. Y, yo no sé qué cara estoy teniendo. Usted me lo puede decir allí. Pero bueno, entonces, así se agarra la fe, ¿verdad? La fe estudiando la palabra de Dios. Muy bien. Ahora ya estamos terminando. Ya es la última parte. Aquí Jesús calma la tempestad. Jesús dice que iba en la barca. Y entonces dice que se hizo una grande tempestad en el agua, ahí en el mar. De tal manera que dice que las olas entraban al barco. Se anegaba la barca. Y los discípulos gritaban y se espantaron porque sentían que la barca se estaba sumiendo. Y le despertaron: Señor, despierta, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿No tienes cuidado? ¿No te importa que estamos aquí pereciendo? Entonces,
Jesús se despierta y dice, le dijo al agua, a la tormenta, a las olas, al viento, calla, enmudece. Jesús estaba durmiendo. ¿Ustedes piensan que el agua no lo despertaba? Sin embargo, él no hizo caso. Él no hizo caso, él siguió allí. Él sabía su misión, él sabía que había venido, él sabía que todo estaba bien. Y los discípulos estaban en la presencia de aquel, el cual les había enseñado tantas maravillas que él podía hacer, tantos portentos que había hecho en su presencia, y sin embargo, todavía dudaban de él. No tenían fe, no le habían conocido. Pues no le habían conocido porque miren lo que dice el versículo. Entonces temieron con gran temor los discípulos y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se fijan? ¡Qué incredulidad! Jesús había hasta sacado demonios, sanado paralíticos, curado enfermos, de hombres de la mano seca, leprosos. Él había echado ya tantos milagros y sin embargo no le conocían. Jesús les dijo, ¿cómo es que no tenéis fe? No entiendo. Tanto tiempo que estoy con nosotros y no tienes fe. Nosotros, queridos, tanto tiempo que estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, y nuestra vida sigue siendo a veces la misma. Dudamos, nos desesperamos, algo y parece que no conocemos al Señor. Muchos dicen, es que somos humanos. Y sí entiendo esto, yo lo entiendo, porque también a mí me pasa. Y digo, Señor, me falta fe, ayúdame a crecer en mi fe. Fíjense, allá, para terminar, les voy a contar esto. Allá en los valdenses, eran los valdenses. No, perdón, eran los franceses que estaban ahí en un barco. Entonces estaban había en especial 2 personas que estaban allí. Y se hizo una grande tempestad en el barco. Y la gente se volvió loca también, así como estos discípulos. Y todos, dice que caían postrados, gritando y orando, Señor, sálvanos, y gritaban. Pero los franceses, ellos habían empezado hace un poquito de que empezara la tormenta, habían empezado su oración, su servicio ahí en el barco, y ellos estaban cantando. Y empezó la tempestad y les entraba el agua y se mojaba, ellos seguían cantando, los niños, las mujeres, los hombres estaban cantando. Entonces estos 2 hombres lo veían, se me fue el nombre de este en especial, porque ese se convirtió después y fue un gran reformador. Entonces estaban ahí, ellos siguieron cantando y siguieron adorando a Dios, y la tormenta azotaba el barco y entraba el agua. Después paró la tormenta, después de un gran momento, de un gran rato, no sé, 1 hora, no sé, pero bueno, paró la tormenta. Ellos terminaron su servicio y estaban allí ya haciendo sus actividades, limpiando el barco, no sé. Entonces se acercó el hombre y se acerca y le pregunta a uno de ellos, ¿no tuvieron miedo cuando el barco se estaba ahogando, se estaba inundando, cuando entraba tanta agua, cantarazos aquí? ¿No tenían miedo? Y dice que él respondió, no, gracias a Dios, no tuvimos miedo. Dice, ¿y las mujeres y sus niños no tenían miedo? Y dice, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. ¿Se imaginan cómo estaban estos hombres? ¿Cuán grande era su fe? A pesar de que estaban ahí el mar embravecido, las olas entrando, dicen, no tenemos miedo, y ni nuestros niños tienen miedo. Y ahora nuestros niños, algo así, tiemblan, lloran, porque no les hemos enseñado como ellos. Los valdenses son otro ejemplo a imitar. Esos valdenses, cómo los mataban, y más de ellos, los valdenses y los grandes, los mártires, cómo murieron sin exhalar, sin quejarse, morían cantando. ¿Por qué? Porque ellos eran arrebatados para Dios y su cuerpo estaba quemándose, pero ellos ya no sentían,
porque ellos habían sido trasladados, viendo al infinito, viendo a Dios sentado en su trono, al Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, a un lado. Es algo que uno no puede creer, querido, pero Dios puede transformar, Dios puede quitar el dolor. Estamos padeciendo, tenemos problemas, tenemos angustias, sufriendo por algún ser querido. Yo sé que hay personas que perdieron sus seres queridos. Consuélense. Pídanle al Señor que les dé consuelo. Dios puede cambiar a veces, no de manera fácil para nosotros, de manera fácil para Él, pero a nosotros se nos hace imposible. Consuélense en el poder de Dios. Dios es grande, Él tiene poder, Él puede hacer todo, pero Él solo lo va a hacer si nos escondemos en sus brazos. Podemos ser transformados como estos grandes hombres. Podemos ser transformados como los discípulos al recibir el Espíritu Santo. Pidamos al Señor, Señor, mándame tu Espíritu. Dame de tu Espíritu, Señor. Yo no puedo sola, pero tú puedes. Aumenta mi incredulidad, aumenta mi amor por ti. Dame amor por ti. Ayúdame a sentarme a estudiar tu palabra. Ayúdame a cada día a hablar contigo, a estudiar, Señor, de ti, porque sin ti no soy nada, Padre. Sin ti yo no puedo hacer nada. Ayúdame. Ojalá que así lo decidamos, queridos. Eso es mi deseo. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan un lindo día. Y, Señor, queridos, el estudio terminó. Están entrando personas hasta ahorita. Varias personitas están entrando. Y yo tengo la culpa porque yo no les puedo decir a qué horas voy a hacer el estudio. Pero véanlo, está lindo. Está lindo y ustedes vamos a aprender juntos. Estamos aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan un día muy lindo, muy bendecido. Es mi deseo y mi oración. Amén.